Después de la muerte de su esposa, Jason Marshall, un modesto paramédico de urgencias, continuó su vida como pudo en una casa de una sola planta a las afueras de Cambridge Hills. La vivienda, antes llena de voces suaves y rutina familiar, se volvió una caja silenciosa, donde el eco del dolor era más fuerte que cualquier grito. Sus hijas, Ellie y Chloe, eran aún pequeñas, pero lo suficientemente conscientes para sentir que el mundo que conocían se había roto. Jason trabajaba turnos dobles, tal vez más por necesidad emocional que económica, intentando ahogar la pena en la urgencia ajena. Por las noches, regresaba a casa, donde el llanto contenido de Chloe era el único sonido humano que persistía. Ellie, mayor, había dejado de hablar durante las comidas. Su forma de duelo era el encierro. Jason no tenía más familia cercana, solo su hermana Linda, que venía cada tanto con bolsas de comida y algo de consuelo. Los domingos, Jason asistía a los servicios en la iglesia local, no por fe, sino por necesidad de estar entre otros, de sentir el peso de lo humano a su alrededor. Fue allí donde, una mañana de octubre, escuchó hablar por primera vez de una joven llamada Hailey. Una feligresa mencionó que la muchacha, salida de un centro de acogida, no tenía dónde pasar la noche. La descripción fue vaga, callada, retraída, pero educada. Jason se ofreció casi sin pensarlo. Algunos vieron en ese acto una caridad, otros, un impulso errático de un hombre roto. Esa misma noche, después del servicio, Hailey entró en su casa. Tenía un solo bolso al hombro, una herida reciente en la mejilla y una expresión imposible de leer. Las niñas no dijeron nada, solo la miraron desde la escalera inmóviles. Ella tampoco dijo palabra. Jason le mostró una habitación libre. Le ofreció mantas y algo de comida. Hailey agradeció con una voz apenas audible, sin levantar la vista. No preguntó reglas, no pidió nada. Se instaló como si hubiese estado allí antes, como si el espacio le perteneciera de alguna forma. Durante la cena permaneció en silencio. Chloe se aferró al brazo de su padre. Ellie no tocó la comida. Esa noche, el hogar pareció más denso, más espeso, como si la presencia de Hailey desplazara el aire mismo. No era una amenaza, pero tampoco una calma. Era algo intermedio, como una pausa entre dos tormentas. Cuando Jason se acostó, oyó pasos suaves por el pasillo. No quiso levantarse. Pensó que era Chloe buscando agua, pero cuando cerró los ojos, lo envolvió una extraña sensación de ausencia. Como si, al abrir los brazos para ayudar a alguien más, hubiese dejado una puerta abierta a la nada. Y esa nada, silenciosa y alerta, ya caminaba por su casa. Al segundo día de la llegada de Hailey, algunos vecinos empezaron a notar detalles que, por sí solos, no decían mucho, pero que al unirse componían una imagen inquietante. Cada tarde, poco antes del atardecer, ella salía al porche delantero y permanecía allí sentada durante horas, con los ojos fijos en un punto indeterminado del horizonte. No respondía a los saludos, ni siquiera con un gesto de cabeza. No parecía esperar nada ni a nadie, pero tampoco daba señales de estar simplemente descansando. Su postura era recta, su mirada inmóvil y el rostro sin expresión. Aquellos que la observaban desde lejos la describían como alguien que respiraba diferente, como si su presencia no perteneciera al entorno. Dentro de la casa, Hailey mantenía una actitud correcta, aunque distante. No hablaba a menos que fuera necesario, no expresaba opiniones, ni mostraba interés por lo cotidiano. Se levantaba temprano, limpiaba con esmero, doblaba la ropa de las niñas con precisión meticulosa y dejaba los utensilios alineados en la cocina. Era evidente que prestaba atención a cada detalle, aunque sin participar realmente en la dinámica del hogar. No se interesaba por la televisión, ni preguntaba por horarios, ni ofrecía ayuda más allá de las tareas domésticas que adoptó por iniciativa propia. No parecía desconectada del entorno, sino más bien como alguien que ya lo conocía de antemano. Jason justificó su comportamiento con la explicación más inmediata: un trauma mal resuelto, una adaptación progresiva. Según dijo a Linda durante
Una breve visita, Hailey estaba procesando a su manera, pero su hermana observó algo que Jason no quiso ver. Las hijas del paramédico también estaban cambiando. Ellie pasaba largos ratos encerrada en el baño, a veces con la puerta trabada. No respondía de inmediato cuando se le hablaba. Chloe, por su parte, empezó a despertar en medio de la noche, diciendo que había oído pasos fuera de su habitación. Jason atribuía esto a la reciente pérdida y al ajuste a la nueva dinámica. Pero las niñas, hasta hacía poco, habían empezado a recuperar cierta estabilidad. Linda, que solía permanecer escéptica ante exageraciones, comenzó a dudar al ser testigo directa de una escena. Durante una visita breve, notó que Hailey observaba desde la rendija de su puerta entreabierta, en completo silencio. No fue un gesto intrusivo ni una mirada inquisitiva, pero sí algo cuidadosamente contenido, como si tomara nota mental de cada visitante, cada palabra y cada movimiento. Aquella noche, Linda le comentó a una amiga que sentía que Hailey no solo estaba presente, sino también grabando, absorbiendo cada elemento del hogar como si construyera un mapa invisible. Otro detalle llamó la atención. Hailey no tenía móvil, ni usaba ordenador. No salía sola, no preguntaba por tiendas o direcciones, pero sabía con exactitud dónde se guardaban las cosas. Cambió la ubicación del detergente sin consultar, encontró el control remoto sin buscarlo. Era como si la casa la hubiera estado esperando, y eso, en un entorno ya herido por la pérdida, empezó a sembrar una inquietud que nadie se atrevía aún a nombrar. El 10 de octubre marcó un quiebre sutil en la rutina de Jason Marshall. Por primera vez en más de una década, solicitó 2 días libres consecutivos en el centro de urgencias donde trabajaba. Alegó motivos familiares, sin especificaciones. Aquello llamó la atención de sus compañeros, habituados a su rigidez laboral. No se trataba de una enfermedad ni de un evento escolar. Era una pausa sin contexto, surgida de forma abrupta. Linda, su hermana, notó ese mismo día un cambio en el horario de recogida de las niñas en la escuela. Hasta entonces, Jason llegaba de forma puntual a las 3 de la tarde. Ahora el patrón se desplazaba, un día a las 3:30, otro casi a las 4. No había explicación directa, y Jason evitó hablar del tema cuando se le preguntó. Mientras tanto, Ellie, la mayor de las niñas, tuvo una conversación breve con el psicólogo escolar. Dijo que últimamente la casa estaba demasiado silenciosa y que prefería quedarse más tiempo en la biblioteca tras clases. El especialista no detectó señales de alarma inmediatas, pero registró la frase en su informe. Chloe, por su parte, pidió a su maestra un candado para su diario personal, alegando que alguien entraba a su cuarto por la noche. Las palabras no parecían tener un peso real en el momento, pero acumulaban una tensión soterrada. Hailey comenzó a aparecer con frecuencia en el vehículo de Jason, primero como acompañante durante las recogidas escolares. Luego, en días en que él no estaba, se le vio sola al volante, estacionando el coche frente a la casa. El vecino más cercano, George Jenkins, observó que manejaba con seguridad, como si tuviera licencia, aunque nadie la recordaba conduciendo antes. Al caer la tarde, era ella quien devolvía el automóvil al mismo lugar, junto al garaje alineado con una precisión casi quirúrgica. Otro cambio se evidenció en el interior de la casa. Jason instaló un cerrojo nuevo en la puerta de su habitación. No era un seguro común, sino una cerradura con código. Cuando Linda lo visitó esa semana, le preguntó directamente si se sentía seguro. Él sonrió de manera tensa y respondió que Hailey había vivido situaciones difíciles y que solo necesitaba tiempo para adaptarse, pero esa sonrisa tenía algo quebrado, una fragilidad imperceptible semanas atrás. El ambiente doméstico se volvió más denso. No era una tensión abierta, sino una ausencia, una sensación de aire contenido. Los ruidos se habían reducido a lo mínimo. La música ya no sonaba. La televisión permanecía apagada, y hasta las conversaciones entre las niñas se hacían en susurros. Hailey seguía cumpliendo con sus tareas, pero su figura era más presente que nunca, incluso sin moverse. Cada movimiento de los habitantes parecía medido,
como si se supiera observado. Aquella casa, antes marcada por el duelo, comenzó a oler a algo más profundo, a vigilancia, a control sin forma evidente. Algo se había alterado, y aunque nadie lo dijera, todos lo percibían. El 14 de octubre, Haley solicitó un pase de lector en la biblioteca pública del condado. Aunque no presentó ningún documento oficial de identidad, logró que la encargada aceptara una constancia firmada por Jason como verificación de domicilio. El personal la recordó como alguien insistente pero cortés, que evitaba hablar más de lo necesario. Ese mismo día, solicitó un ejemplar de un manual jurídico sobre los derechos y deberes de los tutores temporales. No pidió ayuda para la búsqueda ni explicó su interés. Solo anotó el número de referencia, tomó el libro y se sentó sola en una mesa del fondo durante casi 2 horas. Nadie la vio leer con atención, pero tampoco apartó la vista de las páginas abiertas. Esa noche, mientras las niñas dormían y la casa permanecía en silencio, Jason realizó una modificación significativa en su póliza de seguro de vida. El beneficiario principal seguía siendo su hija Ellie, pero la sección de custodia temporal ahora incluía el nombre de Haley Moore como tutora provisional. No notificó a Linda ni mencionó el cambio en ninguna conversación posterior. La modificación se firmó mediante autenticación electrónica. La plataforma procesó la solicitud sin objeciones. Durante los días siguientes, la rutina doméstica se vio alterada por pequeños gestos apenas perceptibles. Haley comenzó a reorganizar algunos espacios comunes, cambió los platos infantiles de gabinete, trasladó productos de limpieza a otros estantes y comenzó a lavar la ropa por las noches cuando todos dormían. Nadie le había pedido esas tareas, pero tampoco se lo impidieron. Su lógica parecía estar basada en un orden que solo ella comprendía, como si reconfigurara el entorno según una estructura interior ya definida. Linda regresó a la casa ese fin de semana para dejar unos víveres. Al entrar a la cocina, notó que su taza habitual, una que siempre usaba en sus visitas, ya no estaba en su lugar. En su lugar encontró una nueva taza blanca con iniciales doradas, H.M. Al principio creyó que era una coincidencia, pero al revisar otros estantes, vio que otros objetos también habían sido reemplazados. Toallas, utensilios, pequeñas decoraciones. Ninguno de los cambios era radical, pero todos apuntaban a un patrón. Desplazamiento progresivo de lo anterior. Instalación silenciosa de una nueva presencia. Jason, por su parte, comenzó a mostrar signos de fatiga. Aunque no lo mencionaba, había días en que parecía más ausente, más mecánico en sus movimientos. No dormía bien, evitaba prolongar las conversaciones y pasaba más tiempo en su habitación. Las niñas, sin saber exactamente por qué, empezaron a mantenerse juntas incluso dentro de casa, sin separarse demasiado. La atmósfera se volvió densa, no por conflictos abiertos, sino por una transformación callada. La casa, que ya había perdido su calor, empezaba a perder también su configuración original, lo que para Jason quizás fue un gesto de ayuda humanitaria. Para Haley, parecía ser solo la primera etapa de algo más calculado, más metódico. Un proceso sin explicaciones, pero con dirección. El 18 de octubre, Jason llegó a su turno en 1900, el centro de urgencias con una herida superficial en la mano derecha. La piel estaba rasgada, con señales de haber sido raspada contra una superficie metálica. Uno de sus colegas preguntó al respecto, y él respondió de manera evasiva que se había golpeado con la puerta del sótano mientras almacenaba herramientas. No ofreció más detalles ni permitió que examinaran la herida. Parecía incómodo con la conversación y cambió de tema rápidamente. Durante el resto del día, mantuvo una actitud retraída, evitando el contacto visual prolongado y cometiendo pequeños errores administrativos inusuales en su desempeño habitual. Esa misma noche, Chloe, la menor de las hijas, comentó a su maestra que había escuchado a su padre gritar mientras dormía. Dijo que fue un grito corto, pero fuerte, y que después todo se volvió muy callado. Aunque la observación fue anotada por el personal escolar y se redactó un informe para el área de orientación, no se activó ningún protocolo de intervención inmediata.
El sistema determinó que la situación no era de emergencia y debía ser monitoreada antes de proceder. Mientras tanto, Linda decidió presentarse en la casa sin previo aviso. Llegó por la tarde, con la intención de conversar brevemente con su hermano. Al aproximarse, vio a Hailey en el exterior, abriendo la puerta del garaje, con un juego de llaves que no recordaba haberle entregado nadie. Hailey la saludó con una sonrisa breve. Luego se dio la vuelta y entró sin decir palabra. Linda sintió un leve desconcierto, pero no insistió. Al ingresar al interior, Jason apareció desde la cocina y dijo que todo estaba bajo control, que la convivencia solo requería adaptación. Habló en tono amable pero distante, como si repitiera una frase ya ensayada. En el comedor, las niñas estaban sentadas a la mesa. No había platos ni cubiertos servidos. Frente a ellas, únicamente vasos vacíos y una caja de cereales cerrada. Linda percibió un olor leve, pero persistente, que le resultó extraño. No era de comida, sino algo más industrial. Provenía del suelo cercano a la puerta del garaje, como si se hubiese derramado líquido de uso técnico. No comentó nada en voz alta. Observó a Jason con atención, pero no obtuvo señales claras de alarma. Su gesto era impenetrable. Al día siguiente, Jason realizó una nueva modificación en sus documentos legales. A través de una plataforma digital de gestión patrimonial, asignó a Hailey poderes limitados para recoger a sus hijas en caso de necesidad. Se trataba de una autorización electrónica simple que requería solo su firma digital. El sistema procesó la solicitud sin objeciones ni demoras. Desde ese momento, Hailey podía presentarse en la escuela y retirar legalmente a Ellie o Chloe en calidad de tutora temporal. Ninguna autoridad escolar fue informada de esta decisión fuera del canal interno automatizado. Lo que parecía una ayuda puntual empezaba a consolidarse como una estructura legal, y la casa, con cada ajuste sutil, dejaba de responder a la voluntad de Jason, pasando a otra forma de control, silenciosa, persistente, irreversible. El 21 de octubre, Jason no se presentó a su turno en el centro de urgencias. No envió mensaje previo, ni respondió a las 3 notificaciones automáticas que el sistema envió durante las primeras horas del día. Sus compañeros intentaron contactarlo por teléfono, sin éxito. La supervisora asumió inicialmente que se trataba de un olvido o malentendido, pero al llegar el final de la jornada sin ninguna respuesta, el hecho fue reportado de manera formal como ausencia injustificada. Paralelamente, Linda realizó 4 llamadas consecutivas al móvil de su hermano. Todas fueron a buzón. Al anochecer, preocupada por el silencio, condujo hasta la casa familiar. Al llegar, encontró la puerta principal cerrada. No había señales de movimiento en el interior, pero el ventanal de la cocina mostraba luz encendida. Linda llamó varias veces sin recibir respuesta. Los vecinos más cercanos, alertados por su presencia inquieta, se acercaron a comentar que durante la noche anterior habían escuchado un ruido constante, un zumbido bajo, como el de un motor en funcionamiento. Uno de ellos mencionó que pensó que era el generador de respaldo, pero no entendió por qué se había activado si no hubo cortes eléctricos. Nadie vio a Jason ni a las niñas durante ese día. Al atardecer del 22 de octubre, Linda, ya sin opciones, contactó a la policía local. Explicó la situación con detalle: la ausencia, la falta de comunicación, las luces encendidas sin movimiento. La patrulla asignada realizó una inspección perimetral y encontró todas las entradas aseguradas. No había signos evidentes de allanamiento ni emergencia externa. Fue entonces cuando el detective Marcus Levan, asignado de manera preventiva, decidió ingresar a través del ventanal del sótano, que presentaba una ligera apertura. Al descender, el detective percibió de inmediato un olor fuerte y penetrante, difícil de identificar en el primer momento. Junto con eso, escuchó un zumbido débil que parecía provenir del fondo del espacio. Al avanzar, descubrió un generador portátil aún tibio al tacto, conectado mediante un cable de extensión. El aire estaba denso, viciado, y los sistemas de ventilación
presentaban señales de intervención humana, lo que reforzó la hipótesis de una alteración premeditada del entorno. Junto al generador fueron halladas sin vida 3 personas de la familia Marshall, en circunstancias que apuntaban a un desenlace trágico aún por esclarecer. No se observaron heridas visibles ni rastros inmediatos de violencia externa. Sin embargo, se observaron elementos físicos que despertaron preocupación entre los investigadores forenses por las condiciones en que fue hallada la menor. La revisión inicial del cuerpo de Ellie reveló indicios que fueron considerados relevantes para la investigación, aunque no se divulgaron detalles. No había signos de lucha ni desorden evidente. Todo estaba en su sitio, demasiado en su sitio. La habitación de Hayley, ubicada en el extremo del pasillo superior, estaba vacía. La cama sin sábanas, el armario sin ropa, los cajones abiertos. No quedaba ningún objeto personal. En la almohada se hallaron un cabello largo y oscuro y una ligera marca de tacón reciente. Sobre la mesa de noche faltaban los documentos que alguna vez pertenecieron a Jason. Identificaciones, pólizas, tarjetas médicas. Ni un solo papel a su nombre permanecía en el domicilio. Había desaparecido algo más que una presencia. Se había borrado una estructura entera. En el interior de la casa ya no quedaban huellas de vida, solo un orden artificial, como si alguien hubiese archivado a la familia Marshall en un silencio definitivo. Durante la inspección de la vivienda, el detective Marcus Levan localizó en la sala de estar una rejilla metálica que sobresalía levemente de la pared. Al retirarla, encontró una pequeña cámara digital empotrada conectada a una fuente de alimentación interna. No era un dispositivo de seguridad moderno, sino un modelo antiguo que Jason había instalado años atrás, cuando Chloe era bebé. El aparato estaba olvidado, pero aún operativo. Su memoria interna, una tarjeta extraíble, conservaba los archivos más recientes. El equipo forense extrajo el contenido y encontró un registro detallado de varias noches anteriores. Uno de los videos, fechado el 20 de octubre, capturó una secuencia reveladora. A las 22:43, la cámara registró a Hayley caminando con determinación por el pasillo. Llevaba en las manos un bidón metálico y una toalla enrollada. Avanzó sin titubeos hasta el área del sótano, abrió la puerta con llave y desapareció del campo de visión. 37 minutos después, volvió a aparecer. Su expresión era neutra, sin signos visibles de tensión. Se limpió las manos con la toalla, ajustó una prenda de ropa sobre el brazo y apagó la luz del pasillo. El video no mostraba a nadie más. La escena no contenía violencia explícita, pero el contexto aportado por los peritos y las condiciones del hallazgo otorgaron al registro un valor probatorio excepcional. Posteriormente, los registros de las cámaras de vigilancia del barrio revelaron que cerca de las 00:18, una figura con capucha salió por la puerta trasera de la casa. Llevaba gafas oscuras, una mochila y arrastraba una maleta con ruedas. Subió al coche de Jason, estacionado en la entrada lateral, y lo condujo, sin encender las luces, hasta girar en dirección opuesta a la calle principal. Ningún vecino se percató de su partida. Las cámaras la siguieron durante varias cuadras, hasta que desapareció de los radares municipales a las afueras del distrito. Esa misma mañana, el sistema automático de la aseguradora emitió una notificación de activación de poderes notariales vinculados a la cuenta de Jason. La fecha coincidía con la modificación reciente que permitía a Hayley actuar como representante legal temporal. No se detectaron errores ni señales de acceso fraudulento. Todo estaba validado con firma electrónica previa. El conjunto de evidencias fue trasladado de inmediato al Departamento de Investigaciones Federales. La naturaleza del caso, el uso deliberado de documentación legal, la planificación técnica y la ausencia de antecedentes registrales de la sospechosa justificaron el cambio de jurisdicción. La escena no presentaba impulsividad ni caos. Era el resultado de una operación precisa, premeditada y ejecutada con conocimiento funcional de sistemas legales, protocolos electrónicos y manipulación ambiental. Lo que al principio parecía una tragedia doméstica aislada se transformó en un caso de dimensión estructural.
La desaparición no fue un escape improvisado, sino el cierre de una etapa calculada. Lo único que quedó en la vivienda, además del silencio, fue un patrón de acciones documentadas, como una hoja de cálculo cumplida línea por línea, sin omisión. La investigación sobre la identidad de Hayley Moore enfrentó un primer obstáculo inmediato. No existía registro oficial a su nombre en ninguna base estatal o federal. No figuraba en archivos escolares, sanitarios, fiscales, ni de seguridad social. Las huellas dactilares tomadas del cepillo hallado en su habitación y de una taza en la cocina permitieron establecer una coincidencia parcial con un caso cerrado en 2020, archivado en el estado de Missouri. La ficha correspondía a una mujer registrada entonces como Clara Van, sin documentos válidos, internada brevemente en un refugio para mujeres sin hogar de la ciudad de Springfield. En aquel expediente constaba que un hombre de edad avanzada, Walter Dean, viudo y retirado, había ofrecido temporalmente alojamiento a Clara tras conocerla en una cafetería comunitaria. Semanas después, Dean fue hallado sin vida en el garaje de su domicilio. La causa oficial de muerte fue inhalación de monóxido de carbono derivada de una fuga en un calentador defectuoso. El caso fue cerrado como accidente. Clara desapareció al día siguiente sin dejar rastro. En aquel entonces, la falta de pruebas y la condición irregular de la mujer impidieron la apertura de una investigación formal. La similitud en el patrón de comportamiento motivó a los agentes federales a reabrir ese archivo. El equipo del detective Levan, junto con analistas de delitos complejos, comenzó a trazar un perfil conductual. Las características coincidían con lo sucedido en Cambridge Hills. Aparición súbita en un entorno vulnerable, aceptación social a través de actos de cuidado, progresiva toma de control doméstico, gestión de documentos legales y una muerte, atribuida inicialmente a accidente técnico. Al cruzar datos, emergieron otros dos casos con elementos comunes. En 2018, en las afueras de Tulsa, una mujer identificada como Harper vivió durante 6 semanas con un maestro jubilado que falleció por intoxicación en su sótano. En 2021, en Topeka, una joven llamada Lena fue acogida por una pareja sin hijos. El hombre murió por causas atribuidas a una fuga de gas y la mujer desapareció con efectos personales del difunto. En todos los incidentes, la mujer involucrada poseía rasgos físicos similares, usaba nombres distintos, evitaba el uso de teléfonos y no dejaba trazas digitales permanentes. Tampoco mantenía vínculos prolongados, ni presentaba evidencias de enfermedad mental, adicción o relaciones familiares. Las pocas imágenes disponibles mostraban diferencias de peinado, ropa y postura, pero coincidencias claras en biometría facial. El patrón emergente evidenciaba un método organizado y consciente, no producto del azar ni de una situación de supervivencia precaria. La habilidad para comprender estructuras legales, actuar con precisión, evitar sospechas y luego desaparecer, indicaba una planificación prolongada y un aprendizaje por repetición. El informe preliminar concluyó que la sospechosa no operaba bajo impulsos, sino a través de una secuencia replicable. Su objetivo no era el conflicto, sino el acceso. Una vez dentro, transformaba el entorno hasta hacerlo funcional a sus fines, para luego abandonarlo sin dejar anclajes. La destrucción no era emocional, era operativa. La identidad era intercambiable. El procedimiento constante. Durante el análisis forense del ordenador portátil recuperado en la escena, los técnicos localizaron una carpeta oculta en el disco bajo el nombre de LifePath. Su contenido reveló una estructura sistemática que excedía los hábitos de un ciudadano común. La carpeta contenía archivos en formato PDF, hojas de cálculo y documentos digitales firmados con certificados electrónicos válidos. Muchos estaban vinculados a seguros de vida, poderes notariales, formularios escolares y cuentas bancarias. Uno de los documentos, titulado CoCase HM, concentró la atención de los investigadores. Se trataba de una tabla dividida en etapas, con columnas marcadas como acceso al vehículo, control de rutina doméstica, firma electrónica activa
y estado de confianza. Cada celda mostraba fechas y observaciones precisas, como si se tratara de una auditoría interna. En una sección separada figuraban los nombres de Ellie y Chloe. Bajo la columna de observaciones, ambas eran clasificadas como activos menores, con notas sobre horarios escolares, niveles de dependencia y posibles obstáculos legales. Las fechas coincidían con los momentos en que Jason modificó su póliza de seguros y cuando Hailey fue vista conduciendo su vehículo. Las anotaciones no eran emocionales ni narrativas, eran funcionales, evaluando el grado de control alcanzado y señalando próximos pasos. El lenguaje utilizado en todos los archivos era técnico, sin rastros de afecto ni impulsividad. La elección de palabras sugería experiencia previa en manejo administrativo y conocimiento estructural de procesos familiares y legales. El historial digital del equipo evidenció múltiples accesos a cuentas en línea de Jason. Desde una misma dirección IP, se habían gestionado cambios en contraseñas, actualización de información fiscal y visualización de movimientos bancarios. Varios correos electrónicos habían sido abiertos y reenviados a una cuenta externa registrada bajo el seudónimo de HLM Road. Desde esta cuenta se realizaron búsquedas sobre procesos de adopción temporal, rutas de autobuses interestatales y listas de verificación para mudanzas sin identificación oficial. El nivel de preparación revelaba un patrón no espontáneo, sino desarrollado a lo largo del tiempo. La comparación con otros casos similares permitió establecer vínculos técnicos entre la muerte de Jason Marshall y la de Lawrence Drummond, un hombre hallado sin vida en su garaje en Kansas 2 años antes. En ambos casos, el patrón digital de acceso a documentos, el lenguaje de las anotaciones y los movimientos dentro de las cuentas electrónicas mostraban coincidencias significativas. La estructura de los documentos y la cronología de los hechos replicaban el mismo esquema: identificación de vulnerabilidad, inserción progresiva, obtención de poder legal y eliminación del entorno. Un análisis grafológico aplicado a las firmas electrónicas y formularios de ambos casos identificó patrones de digitación y elección léxica casi idénticos. En lugar de nombres, las anotaciones internas usaban códigos abreviados: S1 Secure, M2 neutralizado, F1 validado. La mujer detrás de esos movimientos no buscaba una identidad, sino un proceso replicable. La tragedia de la familia Marshall ya no era vista como una excepción, sino como parte de una secuencia. No se trataba solo de desapariciones, sino de una serie contable, ejecutada con frialdad administrativa. El 28 de octubre, una estación de servicio en las afueras de Little Rock, Arkansas, registró en sus cámaras a una mujer que pagó gasolina en efectivo. Vestía ropa oscura, tenía el cabello recogido bajo una gorra y usaba gafas grandes. No interactuó con nadie, no miró a las cámaras. El rostro, analizado mediante reconocimiento facial, ofrecía una coincidencia de alta probabilidad con la figura hasta entonces conocida como Hailey Moore. La transacción quedó registrada a las 07:12. La mujer no pidió recibo ni se detuvo a revisar el vehículo. El coche utilizado era un sedán gris sin placa visible, lo que llevó a suponer que se trataba de un vehículo recién adquirido o aún no registrado formalmente. Esa misma tarde, un hombre en Pine Bluff publicó en un foro local que había vendido su automóvil usado a una joven bajo el nombre de Laura May. Según su testimonio, la compradora llegó sola, pagó en efectivo y solicitó no registrar el título de inmediato, alegando que se mudaría en breve a otro estado. No mostró identificación. El pago, en billetes de $20 y $50, sumó $2,800. El vendedor no sospechó nada en el momento, pero al ver las noticias sobre la investigación federal, contactó a las autoridades. La descripción física y los detalles coincidían. El vehículo fue rastreado a través de cámaras de peaje y estaciones de servicio. Fue visto al menos 2 veces cruzando tramos de autopista en Oklahoma y Texas, siempre durante la noche, siempre evitando centros urbanos. Las señales eran mínimas, patrones de tránsito calculados, estaciones pequeñas,
pagos en efectivo. En Amarillo, Texas, una trabajadora de una estación de autobuses recordó que una mujer con mochila preguntó por rutas hacia la frontera sur. Dijo que buscaba llegar a México sin hacer escalas. Las cámaras confirmaron su presencia, pero no su destino. Poco después, el rastro desapareció. La búsqueda se intensificó con participación de U.S. Marshals, unidades caninas y agentes fronterizos. Se peinaron áreas rurales, puntos de cruce no oficiales, estaciones abandonadas. Durante 6 días no hubo resultados. Finalmente, el 4 de noviembre, en la terminal de autobuses de El Paso, una patrulla detectó a una mujer sentada, sola con expresión ausente. No portaba identificación, solo una mochila, una carpeta con documentos, un ordenador portátil y $1,800 en efectivo, distribuidos en sobres etiquetados por semanas. Fue detenida sin resistencia. La mujer no dijo su nombre, no respondió preguntas, no solicitó abogado. En la revisión inicial, el portátil contenía archivos idénticos a los del caso Marshall, incluyendo versiones anteriores del archivo J-Case HM y documentos relacionados con la identidad de Clara Van. Entre los papeles había una copia falsa de un poder notarial firmado digitalmente a nombre de Jason Marshall. Los agentes no encontraron rastros de comunicación reciente, ni diarios personales. Su actitud no era evasiva, sino neutra. Miraba a los funcionarios como si no esperara nada. No mostró miedo, culpa ni hostilidad. La impresión general fue la de una figura que había llegado al final de una ruta perfectamente trazada, sin necesidad de fuga ni remordimiento. El juicio se celebró en el Tribunal del Condado de Warren el 12 de junio. La acusada fue formalmente imputada por 3 cargos de homicidio, falsificación de documentos oficiales y fraude con fines patrimoniales. La Fiscalía presentó un relato metódico, centrado en la secuencia de actos deliberados que, según la acusación, componían un plan premeditado. Se argumentó que la acusada se había insertado intencionadamente en el entorno de una familia en situación de duelo, había adquirido influencia doméstica y legal de forma gradual, y había ejecutado una maniobra estructurada para apropiarse de recursos mediante la eliminación de los titulares legales. Las pruebas principales consistieron en 3 elementos fundamentales. El primero fue el video captado por la cámara oculta en el hogar de Jason Marshall. En él se observaba a la acusada manipulando el generador, trasladándolo al sótano y apagando las luces tras su acción. Aunque no contenía escenas explícitas de violencia, su valor radicaba en el contexto y en la secuencia lógica de consecuencias. El segundo fue el contenido del portátil incautado en la estación de autobuses. Archivos con registros precisos, listados de acciones y términos contables aplicados a personas como si se tratara de un inventario. El tercero fueron los formularios, digitales de seguros y poderes notariales, todos firmados desde dispositivos que, según peritaje técnico, habían sido utilizados por la acusada. La defensa propuso una línea alternativa. Alegó que la acusada era una persona con historial de traumas graves, posiblemente víctima de explotación en su juventud y que había desarrollado mecanismos de adaptación extremos. Se habló de episodios de amnesia disociativa, de periodos prolongados sin contacto humano, de carencias afectivas profundas. Un perito contratado por la defensa sugirió que los patrones encontrados en los documentos no reflejaban frialdad, sino automatismo generado por una necesidad de control en medio del caos interior. Sin embargo, el contrainterrogatorio de la Fiscalía desmanteló gran parte de estas afirmaciones al presentar fragmentos de correos recuperados y notas escritas por la acusada que evidenciaban un discurso coherente, preciso y orientado a la obtención de ventajas legales y económicas. Algunos de esos textos incluían frases como algunos fragmentos de texto reflejaban un lenguaje calculador, donde los vínculos humanos eran reducidos a funciones logísticas, en un plan frío y sistemático. Las expresiones carentes de ambigüedad sugerían un razonamiento funcional, no emocional. La estrategia de la defensa, basada en una patología no demostrada,
perdió fuerza progresivamente. El jurado, compuesto por 9 mujeres y 3 hombres, deliberó durante casi 3 horas. No se solicitó revisión de pruebas adicionales. El veredicto fue unánime, culpable en todos los cargos. La acusada no reaccionó. Permaneció inmóvil, con las manos sobre la mesa y la mirada fija en un punto indeterminado de la sala. No pidió la palabra, no expresó arrepentimiento. Su presencia no transmitía ni desafío ni derrota, sino una especie de aceptación neutral. La sala, colmada de público, guardó un silencio denso al anunciarse la sentencia. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El mismo silencio que había llenado la casa de los Marshall antes del último apagón. En julio, el ayuntamiento de Cambridge Hills autorizó la demolición total de la casa de los Marshall. El inmueble, vacío desde octubre del año anterior, había sido objeto de visitas furtivas, comentarios morbosos y solicitudes de reporteros. La estructura, aunque sólida, fue considerada inhabitable por razones simbólicas. El vecindario, aún conmocionado, no discutió la decisión. En su lugar se organizó una colecta entre residentes para plantar 3 robles jóvenes donde antes estuvo el porche principal. Frente a ellos se colocó una pequeña placa de bronce. En memoria de Jason, Ellie y Chloe. Recibieron a alguien en confianza, murieron por su ausencia. El suceso dejó una huella profunda en las instituciones locales. La Oficina Estatal de Protección Infantil implementó una revisión integral de sus protocolos. Los hogares temporales y los programas de reinserción social comenzaron a exigir verificaciones biométricas para todos los nuevos ingresantes, incluso en casos excepcionales. Las bibliotecas, muchas de las cuales solían aceptar documentos informales para emitir carnés de lectura, ajustaron sus políticas e incluyeron la obligación de presentar identificaciones estatales válidas. Pequeños cambios operativos, motivados por un caso que mostró lo vulnerable que puede ser la rutina cuando se enfrenta a una lógica sin afectos. La figura de Hayley Moore, o Clara Van, o el nombre que fuera real, nunca fue del todo establecida. Ningún registro oficial coincidió de forma concluyente con su perfil. Ninguna familia la reclamó. No había actas de nacimiento compatibles, ni rastros escolares verificables, ni solicitudes médicas previas bajo ese rostro. Tampoco se identificaron vínculos sentimentales, redes sociales o testigos que pudieran aportar detalles de su infancia. La acusada permaneció en completo silencio durante su reclusión. No solicitó visitas ni mostró interés por comunicarse con el exterior. Sus registros penitenciarios la describieron como ordenada, puntual, no conflictiva, pero completamente inaccesible. Una presencia sin pasado. El detective Marcus Levan, tras cerrar el informe final del caso, dejó una nota de carácter confidencial en el expediente digital. Probabilidad alta de patrón serial. La metodología observada no corresponde a un evento aislado. Se sugiere monitoreo a largo plazo de casos similares. Aún así, fuera del entorno técnico, pocos creían que hubiera posibilidad de ampliar la investigación. Demasiadas identidades falsas, demasiados documentos modificados, demasiadas zonas grises. El sistema, diseñado para proteger a los vulnerables, había sido manipulado por alguien que entendía perfectamente cómo ocupar los espacios que dejan el dolor y la costumbre. En los meses siguientes, las escuelas del distrito implementaron módulos sobre prevención de manipulación emocional y reconocimiento de señales atípicas en entornos familiares. Pero entre los vecinos persistía una sensación que ningún programa podía disipar del todo. La idea de que no se trató de un crimen pasional ni de un impulso descontrolado, sino de una decisión sistemática. Alguien entró, ocupó, borró y se fue. Lo que quedó fue más que ausencia. Fue un vacío estructurado como una fórmula repetida con precisión, y en esa repetición quizás aguardaba otra casa, otra familia, otro nombre. El silencio ya no era casual, era parte del plan. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales,
pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.